Ahora vamos a conversar con una persona que hace mucho tiempo no escuchamos en medios de comunicación por uno de los temas también muy pero muy relevantes, que es la deuda, porque la deuda está en default, pero no solamente la del gobierno nacional. El gobierno de la provincia de Buenos Aires también está tratando de reestructurar su pasivo. Después de la gestión de María Eugenia Vidal, Axel Kicillof llegó a una provincia con una deuda que él mismo calificó de insostenible, y su ministro de Hacienda, Pablo López, es el encargado de negociar en estos momentos con los bonistas. Por eso es que vamos a preguntarle a él, a Pablo López, cómo viene esa negociación justamente, y bueno, vamos a preguntarle unos temas más que tenemos para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, López? Ezequiel Orlando y Lucía Yolive le saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, López. Un mes atrás, el titular de Larva, Cristian Girard, reveló en este programa que la recaudación de abril se había desplomado y que los mayores gastos para paliar la pandemia dejaron a la provincia expuesta a un déficit muy, pero muy importante. Los gastos que más se incrementaron en estos meses, ¿cuáles fueron? Porque imagino que salud habrá sido el que más crecimiento registró y, bueno, a la vez había sido el más dejado atrás por la gestión de Vidal, ¿no? Se había negado a abrir hospitales nuevos porque decía que eran una estafa para la gente. ¿Fue así? ¿La salud fue uno de los gastos más importantes? Sí, es correcto. A ver, es correcto obviamente tanto que la recaudación se desplomó en abril y en mayo, como que hemos hecho una inversión enorme en salud en estos 3 meses ya o más. Bueno, inversión en salud que también obviamente se complementa con inversión en infraestructura, como vos decías, hemos terminado más de 120 hospitales entre centros de atención primaria, áreas de... ¿Cuántos hospitales pagó? Más de 120 hemos terminado centros de salud en general, ¿no? Obras de salud, completando la parte de terapia en algunos, terminando obras... Sí, es mucho, sin duda. Bueno, eso es parte un poco de lo que comentaba el gobernador ayer en la conferencia de prensa. La verdad que estos meses de cuarentena sirvieron para equipar el sistema de salud, para estar más preparados. Hemos agregado más de 1.000 camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Hemos abastecido de también respiradores y otro tipo de insumos descartables que son, como ustedes saben, muy utilizados en este contexto, ¿no? Se utilizan de una manera muy intensiva, porque los trabajadores de la salud necesitan equipamiento para estar protegidos. Por lo tanto, hemos hecho una enorme inversión. Llevamos gastados más de... Tomando todo, como dije recién, los gastos de infraestructura también para la conclusión de muchas obras, más de 11.000 millones de pesos. A eso hay que sumar también que hemos reforzado los programas de alimentación, sobre todo la alimentación en las escuelas, que ahora se tomó la forma de bolsones que se entregan y se reparten. También hemos incrementado ahí el gasto. Es un gasto que la provincia obviamente ya tenía, es un gasto que siempre fue fuerte en la provincia, pero lo hemos reforzado. Ya hemos gastado en el año más de 9.000 millones y específicamente lo hemos reforzado a partir de la cuarentena. Más o menos hemos incrementado en lo que va de la cuarentena en 3.000 millones. Con lo cual... ¿Las estructuras son 11.000 millones de pesos que llevan gastado? ¿Cómo? Perdón. En salud, con gran infraestructura y demás, 11.000 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente 11.500 millones, si a eso sumamos el gasto en alimentos, como decía recién, de los programas alimenticios, como el de las escuelas, llegamos a los 15.000. Y eso hay que sumar también el esfuerzo que estamos haciendo para trabajar con los municipios y hacer asistencia financiera a los municipios para que los municipios puedan también hacer frente a sus gastos, que también son gastos obviamente en salud, pero algunos gastos también básicos que tienen que ver con mantener el salario de los empleados municipales. Con lo cual, la verdad que la provincia viene haciendo un esfuerzo enorme en un contexto complejo y obviamente hay que decirlo con la asistencia y el trabajo coordinado con el gobierno nacional, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esto que comentaba usted, este gasto que se suman ahora, estos 3.000 millones de asistencia financiera a municipios, me nacen dos preguntas. ¿De dónde surge este convenio con los 135 intendentes y cómo prevé terminará el déficit bonaerense este año? Bueno, la verdad que los convenios surgen a partir del trabajo que se viene haciendo con los municipios. Estamos haciendo un trabajo coordinado, lo decía recién, en los 3 niveles de gobierno. Lo que se está viendo en este contexto es que, independientemente de los colores políticos, estamos trabajando con los 35 municipios y con el gobierno nacional. En ese contexto estamos realizando diferentes acciones con los municipios, hemos firmado diferentes tipos de convenios, diferentes tipos de asistencia financiera. Vos hacías mención a los 3.000 millones que distribuimos en junio, repartido en los 135 municipios. Hemos firmado un convenio con cada municipio para contribuir, para apoyar a que los municipios puedan seguir funcionando, porque lo decíamos hace un ratito, la recaudación provincial se desplomó, obviamente que la nacional también y la de los municipios también, y los municipios obviamente además reciben parte de la recaudación provincial y nacional, con lo cual los municipios también están sufriendo fuertemente en sus finanzas la situación de pandemia, y por lo tanto se está llevando adelante estas acciones coordinadas, y desde la provincia nos hemos propuesto que los municipios puedan seguir obviamente afrontando sus gastos esenciales y ayudarlos también a también reforzar el equipamiento. Y eso es lo que venimos haciendo, y lo seguiremos haciendo mientras dure la pandemia, porque creemos que es necesario y es la mejor forma de llevar adelante esta situación, ¿no? Estamos haciendo mano a mano con Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, que nos está respondiendo a todo. Y voy a hablarle, López, sobre uno de los temas más álgidos, quizás, que son los más de 7.000 millones de dólares de deuda en manos de privados que usted está tratando de reestructurar. Uno de los grupos más importantes, formados por el fondo Fidelity, se mostró reacio a dialogar desde el comienzo, y hasta hace poco ustedes extendieron las conversaciones de reestructuración hasta fines de julio, mediados de julio en realidad. ¿Cómo viene en estos momentos la negociación de deuda? Bueno, a ver, la extensión que hicimos fue hasta fines de julio, efectivamente. Fines de julio. Y sí. Y la verdad que es un proceso que lleva tiempo, se realizan avances, se continúa con el diálogo. Obviamente que es un proceso que también está con una mirada puesta en lo que está pasando en el proceso de reestructuración de deuda del gobierno nacional. Hay acreedores en común, con lo cual es un proceso que va avanzando, que va teniendo avances. Digo, es difícil también en el contexto de pandemia a nivel mundial. La verdad que el proceso se complejizó en términos de las cuestiones prácticas, ¿no? No es lo mismo tener reuniones presenciales que hacer reuniones por videollamada con los acreedores, con lo cual todo eso agregó complejidades a un proceso que ya de por sí es complejo. En la provincia venía con una deuda, como vos decías al principio, y lo dijimos nosotros muchas veces, insostenible a partir de lo que ha pasado en los últimos 4 años. Vos pensás que hoy el 84% de la deuda de la provincia de Buenos Aires está en moneda extranjera, está nominada en moneda extranjera, ¿no? Una moneda que la provincia obviamente no genera, con lo cual eso deja a la provincia enormemente expuesta a riesgos de cambios en el tipo de cambio, ¿no? Que presionan fuertemente sobre las finanzas de la provincia. Con lo cual, ¿Cuál es el porcentaje? 84%. 84%. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Sí, bueno, el 84% de la deuda de la provincia es en moneda extranjera, o sea, es una enorme participación que tiene esa moneda en la deuda de la provincia, como decía recién, y si a eso se toma en cuenta los saltos que hubo en el tipo de cambio en los últimos 2 años, uno se da cuenta que la deuda adquirió un enorme peso en la finanza de la provincia, y eso hizo que se volviera insostenible, que se volviera
muy difícil de afrontar, y es en ese contexto que encaramos este proceso de diálogo en el cual lleva tiempo conversar con los acreedores, que los acreedores comprendan la situación de la provincia, la situación de las finanzas de la provincia, y bueno, en ese proceso estamos. Obviamente es un proceso que esperemos que llegue a buen puerto. Hemos extendido hasta el 31 de julio, y bueno, iremos viendo en las próximas semanas cómo se desenvuelve. El tema de la deuda nominada en dólares de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias es bastante llamativo porque, bueno, las provincias no generan, no recaudan en dólares, recaudan en pesos. El único que puede hacerse de dólares de alguna manera es el gobierno nacional. Por lo tanto, es llamativo que una provincia haya tomado deuda en dólares también por el hecho de que gasta en pesos, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que Vidal incrementó tanto la deuda en dólares de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad que yo creo que fue un contexto macroeconómico, vamos a decirlo así, un plan macroeconómico general que excedió a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tuvo que ver con las políticas macroeconómicas que se aplicaron en el gobierno de Macri. Apostaron fuertemente a la toma de deuda en moneda extranjera en general, tanto en el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales, los gobiernos provinciales. Y me parece que las provincias quedaron bastante atrapadas a esa estrategia de apertura indiscriminada a los capitales externos, pero específicamente al capital financiero y esta toma de deuda con acreedores privados. Creo que tiene una explicación que tiene más que ver con la macroeconomía y con la idea de que manteniendo continuamente los mercados abiertos se podía permanentemente refinanciar esa deuda, pero lo que ocurre, y lo sabemos muy bien, es que los mercados financieros internacionales no siempre se muestran abiertos, y cualquier cimbronazo a países como los nuestros nos genera una fuerte salida de capitales, se cierran los mercados, que fue lo que ocurrió a principios de 2018, cuando salieron desesperados a recurrir al FMI porque se cerraron absolutamente los mercados, con lo cual la provincia de Buenos Aires se vio inmersa en esa situación que fue más general, ¿no? Ahora, lo que usted está haciendo es plantear una reestructuración de toda la deuda de la provincia de Buenos Aires en manos de privados, son más de 7.000 millones de dólares. ¿Cree que se va a poder llegar a un acuerdo con los acreedores? Perdón, una aclaración ahí. Es la deuda en manos de privados en moneda extranjera, ¿no? Hay una parte de la deuda... En moneda extranjera, sí, exactamente, tiene razón. En manos de privados en moneda extranjera son más de 7.000 millones de dólares. ¿Cree que se va a llegar a un acuerdo con los acreedores? Bueno, a ver, somos optimistas. La verdad que hay buen diálogo. Como dije antes, hay comprensión respecto del problema. Obviamente hay distintos tipos de acreedores, no todos los acreedores son iguales. No todos tienen la misma ecuación, vamos a decirlo así, de costos y beneficios. No todos tienen la misma expectativa, pero yo soy optimista que se va a llegar a un entendimiento, un acuerdo. Digo que me parece que la provincia es una oferta que está en línea con lo que la provincia puede mantener, digamos, no puede sostener el tiempo, esto que hablamos siempre de la sostenibilidad. La propuesta que hizo la provincia está en esa línea. También presentamos, acompañando esa propuesta, un marco de sostenibilidad. Dentro de ese marco de sostenibilidad hay variantes posibles, y en esa línea es que estamos conversando con los acreedores, y por eso sostengo que el optimismo respecto de una posible solución, ¿no? Ahora, ¿cree que de esta manera se puede, en caso de que lleguen a un acuerdo, ¿no? De esta manera se pueda frenar con este default o crisis de deuda, mejor dicho, generado después de que aparece un gobierno neoliberal que empieza a emitir, o hay que usar alguna otra herramienta, crear alguna otra herramienta para evitar estas crisis de deudas continuas cada vez que es un gobierno neoliberal en Argentina? No, me parece que hay que primero comprometerse con una mirada de deuda sostenible en primer lugar, ¿no? Hay que siempre estar mirando hacia adelante los perfiles de vencimiento,
tener bien en claro que sean perfiles que no generen, digo, para que se entienda cuando digo perfil de vencimiento, que no haya vencimientos muy grandes acumulados en muy corto tiempo, que es un poco lo que pasaba ahora, ¿no? Uno miraba los próximos 2-3 años y había una acumulación de vencimientos enorme, y eso es lo que hay que evitar. Hay que ser muy responsable en ese sentido, y hay que tener mucha claridad respecto del tipo de deuda que se contrae. Recién hablábamos de la deuda en moneda extranjera para una provincia que recauda en pesos y gasta en pesos, como decías vos. La verdad que la deuda en moneda extranjera puede ser un problema. Ahora, hay distintos tipos de deuda en moneda extranjera también. Existen, como todos saben, organismos internacionales que financian otro tipo que presentan otro tipo de condiciones, financian proyectos que tienen que ver con generar infraestructura, con generar capacidad productiva, capacidad exportadora, proyectos más a largo plazo. Ese tipo de préstamos en general tienen tasas más bajas, mejores condiciones de devolución, con lo cual la toma de deuda con una mirada estratégica, responsable, aún tomando deuda en moneda extranjera, no necesariamente tiene que ser un problema, pero hay que tener muy bien claro. A eso le iba a consultar, y ya le iba a hacer la última pregunta que le hacíamos, porque hace poco, en medio de este default de bonos moneda extranjera, la provincia tomó deuda por $500 millones, pero fue con el Banco Mundial y el BID. Por eso le quería consultar si no era incompatible justamente plantear la insostenibilidad de la deuda y salir a pedir préstamos, o si tiene que ver justamente con el tema de las tasas, ¿no? y los plazos. Sí, exactamente, tiene que ver no solo con las tasas además de las tasas y los plazos, también el tipo de uso que se le da a ese financiamiento, ¿no? Efectivamente, como vos decís, este tipo de organismos internacionales financian proyectos que tienen que ver con generar tecnología, generar infraestructura, y además a plazos más largos, en general, a tasas más bajas, y lo que buscan es eso, digamos, o lo que uno busca cuando toma ese tipo de financiamiento es poder generar mayores capacidades para la provincia, mayores capacidades productivas, mayor capacidad de exportación que le permiten a la provincia y al país, si se quiere, generar divisas que vuelven a esa deuda sostenible y repagable en el tiempo. Es parte también, obviamente, de una mirada respecto del desarrollo, ¿no? De las necesidades de desarrollo de la provincia y del país, ¿no? Apuntando a generar mayor diversidad productiva, mayor industria, mayor empleo de calidad, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido la toma de deuda en ciertas dosis, la toma de deuda en moneda extranjera estamos hablando, ¿no? En ciertas dosis y aplicadas de forma estratégica hacia una mirada de desarrollo, puede ser obviamente beneficiosa. Acabamos de tener una conversación con el ministro de Hacienda de la provincia, le agradecemos mucho por su tiempo. Bueno, ¿usted cree entonces, confía en que se va a llegar a un acuerdo con los acreedores privados de la provincia de Buenos Aires? Le sacamos ese título por ahora, digamos. Bueno, la verdad que estamos trabajando para eso, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos trabajando para lograr una solución a esta situación de deuda que vive la provincia, que creemos que es muy necesaria. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo posible para que podamos avanzar en esa dirección. ¿Hay un plan B en caso de que los acreedores sigan reticentes? Bueno, la verdad es que nosotros estamos abiertos a seguir conversando, a buscarle la solución a esta situación. La verdad que el plan B, por decirlo de alguna manera, estamos trabajando en diferentes direcciones que tienen que ver con poder usar diferentes fuentes de financiamiento, como decías vos hace un ratito, con organismos internacionales. Estamos trabajando mucho también el financiamiento en moneda local. Digo, lo que estamos haciendo, no sé, llamarlo plan A, plan B, como quiera, pero básicamente tiene que ver con cambiar el perfil de deuda de la provincia, cambiar el perfil de vencimiento, darle sostenibilidad a la provincia. En ese sentido vamos, y en ese sentido estamos buscando la
la solución. Pablo López, le agradecemos mucho este tiempo conversando con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias. Acabamos de dialogar con el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Hace mucho que no hacía una entrevista sobre deuda, sobre la deuda de la provincia, así que muy importante. Ahora vamos a repasar en unos minutos los títulos que dejó. Pablo López entonces pasó, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, por lo prometido es deuda.